La Guerra Fría fue un periodo de tensiones globales que no solo definió la política internacional del siglo XX, sino que también tejió una intrincada red de espionaje y secretos. Imagínate un mundo donde la información se convierte en el arma más potente, donde las sombras son más profundas que nunca, y donde la traición acecha en cada esquina. Mientras los líderes de las superpotencias jugaban su partida de ajedrez geopolítico, miles de espías operaban en la oscuridad, listos para cambiar el curso de la historia con un solo susurro o una revelación sorprendente. Si te resulta intrigante, quédate con nosotros, porque este relato de espionaje detrás de la Guerra Fría está a punto de adentrarse en los secretos más escalofriantes y cautivadores de la historia. A lo largo de esta narrativa, te revelaremos las historias de los espías más famosos de la Guerra Fría, sus hazañas inverosímiles y cómo sus acciones moldearon el destino de naciones enteras. ¿Sabías que algunas de las más grandes traiciones de la historia ocurrieron en este marco de tensión y paranoia? Continúa con nosotros para descubrir cómo las decisiones de unos pocos decidieron el futuro del mundo. Desde el famoso caso de Kim Philby hasta los audaces espionajes de la KGB, cada héroe anónimo y cada traidor tuvo su papel en esta historia de espionaje. La Guerra Fría comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que dejó al mundo dividido entre dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta división no solo afectó las relaciones diplomáticas, sino que también propició un clima en el que la desconfianza y el espionaje se convirtieron en herramientas cruciales. Cada acción tenía repercusiones, no solo en los tableros de ajedrez político, sino en la vida cotidiana de millones de personas. Los espías se convirtieron en figuras clave, pero no siempre eran aquellos que se apoderaban de secretos a la vista de todos. Algunos trabajaban en la sombra, en cafeterías o estaciones de tren, intercambiando información que podría significar la diferencia entre la guerra y la paz. Ahora bien, ¿qué te viene a la mente al pensar en un espía de la Guerra Fría? Podrías imaginar a un agente disfrazado, moviéndose con sigilo en una noche oscura. Pero la realidad era incluso más compleja y fascinante. Te sorprendería saber que muchos espías eran personas comunes que desempeñaban roles extraordinarios, integrándose en la sociedad sin que nadie sospechara su verdadera misión. Se infiltraban en organizaciones, asumían identidades falsas y utilizaban tecnologías avanzadas de espionaje, a veces incluso años antes de que se hicieran populares en la cultura popular. Pero la pregunta que queda es, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tu país? Tomemos como referencia a Kim Philby, uno de los espías más notorios del siglo XX. Philby nació en la India, pero pasó gran parte de su vida en Inglaterra. Su carrera comenzó de manera prometedora, se convirtió en uno de los agentes más efectivos del MI6, la inteligencia británica. Sin embargo, lo que nadie sabía era que estaba trabajando para la KGB, la inteligencia soviética. Era un doble agente cuyas traiciones no solo pusieron en peligro la vida de sus colegas, sino que también contribuyeron a la percepción distorsionada de la realidad entre las naciones. ¿Cómo pudo engañar a tantos durante tanto tiempo? La respuesta nos lleva a explorar la profunda psicología del espionaje, la manipulación y la doble vida. Philby es solo un ejemplo de los muchos espías que se convirtieron en leyendas. En la misma línea, encontramos a otros personajes fascinantes como Aldrich Ames, un traidor que vendió secretos vitales de la CIA a la KGB. Ames, un agente con una carrera destacada, se dejó seducir por el dinero y la ambición. Su traición costó la vida a muchos de sus informantes en el campo. Aquí surge una pregunta inquietante, que lleva a un individuo a traicionar su propio país. ¿Es el dinero, la ideología, o simplemente el deseo de poder? Este tipo de dilemas éticos estuvo presente en cada parte de la Guerra Fría, donde no solo las naciones, sino los propios individuos se enfrentaban a decisiones que podían cambiar el rumbo del mundo. Además del espionaje estatal, en ese contexto de desconfianza, también surgieron numerosas agencias de espionaje, muchas de ellas involucradas en el espionaje corporativo. La industria tecnológica, en auge en los años 80, se convirtió en un terreno fértil para el espionaje industrial, lo que llevó a que grandes corporaciones y gobiernos se vieran envueltos en disputas legales y éticas. ¿Quién habría imaginado que los secretos comerciales podrían ser tan peligrosos como los secretos de Estado? Sin embargo, el espionaje no se limitó únicamente a individuos y naciones.
La Guerra Fría también fue testigo de la creación y el desarrollo de dispositivos y técnicas de espionaje que casi parecen sacados de una película de ciencia ficción. Desde micrófonos ocultos en objetos cotidianos hasta cámaras diminutas, la tecnología avanzaba a un ritmo vertiginoso. ¿Cómo lograron estas agencias mantenerse un paso adelante, mientras que el mundo estaba en un constante estado de alerta y vigilancia? Una de las figuras más enigmáticas de esta era fue el famoso agente de la KGB, Oleg Gordievsky, quien se convirtió en un espía doble para el MI6. A diferencia de muchos otros espías, Gordievsky decidió traicionar a su país no por dinero, sino por principios. En un giro inesperado, eligió actuar de acuerdo con lo que creía que era el bien superior de la humanidad, poner fin a la amenaza de la guerra nuclear. Este acto de valentía se sumó a su propia historia de riesgo, al enfrentarse a la posibilidad de que sus propias acciones pudieran ser descubiertas. ¿Qué significa realmente ser un héroe en tiempos de guerra y desconfianza? Mientras la Guerra Fría continuaba, el drama del espionaje alcanzó niveles épicos, sin embargo, no sin costo. La vida personal de muchos espías se desmoronó debido a las mentiras y las dobles vidas que tuvieron que llevar. Personajes como Julia Child, la famosa chef, también se vieron involucrados en el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, aunque su historia no se relacionaba directamente con la Guerra Fría. Sin embargo, su habilidad para escabullirse entre la vida cotidiana y la traición es un reflejo de cómo el espionaje estaba presente en muchas facetas de la vida, a menudo personificado en aquellos que parecía que llevaban vidas normales. A medida que nos adentramos más en esta narrativa, es importante que consideremos no solo las acciones de estos espías, sino también la forma en que sus historias nos revelan las verdades sobre la naturaleza humana. ¿Qué motivo tiene un ser humano para jugar con el destino de otros? La naturaleza humana está llena de contradicciones, y la Guerra Fría fue el terreno de juego perfecto para explorarlas. Cada traición, cada acto de valentía, expresaba un lado de la naturaleza humana, desde la avaricia hasta el sacrificio. No podemos hablar de espionaje durante la Guerra Fría sin mencionar el impacto de la Guerra de Vietnam, que aumentó las tensiones y, a su vez, la actividad de espionaje. En este contexto, el enfoque se trasladó a la captación de información crucial sobre las estrategias militares del enemigo. El escándalo de Watergate, que involucró a la administración de Nixon y la CIA, es otro ejemplo de cómo el espionaje afectó la política nacional y se convirtió en un símbolo de desconfianza pública hacia el gobierno. ¿Te imaginas un mundo donde la verdad se convierte en un bien tan escaso? Las historias de espías de la Guerra Fría continúan revelando secretos y giros inesperados. Desde traiciones al más alto nivel hasta las carceras escondidas de la humanidad, estas narrativas son recordatorios escalofriantes de la capacidad de la humanidad para la manipulación, el engaño, a veces, incluso la redención. En nuestro siguiente segmento, exploraremos algunos de los casos más impactantes, donde la vida de espías se entrelaza con eventos que cambiaron el rumbo de la historia. Con cada giro de estos relatos, emergen más preguntas. ¿Qué otros secretos se esconden detrás de estas figuras emblemáticas? ¿Qué aprendizajes podemos extraer de estas decisiones trascendentales en el mundo del espionaje? Así es como continúa la narrativa de la Guerra Fría y sus espías, mientras nos adentramos en las sombras de esta fascinante y peligrosa etapa de la historia. Ahora que hemos tocado las primeras capas de este intrigante tema, no te vayas muy lejos, aún queda mucho más por desentrañar en la segunda parte de nuestro relato. Continuando con nuestra exploración del espionaje durante la Guerra Fría, centrémonos en algunos de los casos más impactantes que dejaron huella en la historia. A medida que el panorama internacional se volvía más tumultuoso, el espionaje se transformó en un campo donde la valentía y la deslealtad se entrelazaron de maneras mucho más complejas. Uno de estos casos es el de Robert Hanssen, un agente del FBI cuyas traiciones durante los años 80 y 90 llevaron a un daño irreversible a la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo sorprendente de Hanssen es que, a pesar de estar inmerso en el mundo de la contrainteligencia, decidió vender secretos al enemigo. Con una habilidad casi maestra para el engaño, Hanssen logró operar bajo el manto de un vida familiar tradicional, mientras que, en la oscuridad, comunicaba información sensible a la KGB durante más de 2 décadas. Este escándalo reveló las fisuras en el sistema de inteligencia estadounidense y la vulnerabilidad que existe incluso entre los más leales servidores públicos. A menudo,
Las decisiones de estos espías no solo afectaban al Estado o a la política, sino que también repercutían en la vida de las personas comunes. Las historias de familias destruidas y vidas arruinadas se suceden como ecos resonantes de los efectos colaterales que tenía el espionaje. Las cartas de un traidor, las despedidas silenciosas, y el sentimiento de traición son aspectos que se entrelazan con cada acto de espionaje, como una tela de araña intrincada que atrapa a aquellos involucrados. En este ámbito de espionaje y contraespionaje, la figura de la CIA es fundamental. Durante este periodo, la agencia lanzó operaciones como el proyecto MK-Ultra, que involucraba experimentos secretos sobre control mental. Aunque su conexión directa con la Guerra Fría es debatible, se trata de un capítulo oscuro que habla de los límites a los que algunos fueron dispuestos a llegar en nombre del bien mayor. La noción de utilizar a seres humanos como sujetos de prueba se transforma en un dilema moral que no solo suscitaba críticas éticas, sino que además dejaba marcadas las vidas de muchos, sin que la ciudadanía tuviera conciencia de la naturaleza de estas actividades secretas. En contraposición con los rasgos de traición o daño, también podemos encontrar historias de heroísmo. Uno de los nombres más emblemáticos es el de Richard Sorge, un espía soviético que operó en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque su trabajo concluyó antes del periodo de la Guerra Fría, su legado de valentía resuena en este contexto. Sorge infiltró la alta sociedad japonesa y logró informar sobre la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania, validando su inmensa capacidad para el espionaje. Su sacrificio no pasó desapercibido, fue descubierto y finalmente ejecutado, pero sus contribuciones ayudaron en la estrategia militar de la Unión Soviética y en el desenlace de la guerra. Así como Sorge, hay muchas historias de espías que, a pesar de los riesgos, decidieron actuar en favor de su país. La complejidad de los motivos de estos individuos plantea una consideración: ¿es el patriotismo un motivador constante en el espionaje, o las circunstancias dictan sus acciones? La respuesta puede ser tan diversa como los individuos involucrados en estas narrativas. Las interconexiones del espionaje también nos llevan a observar cómo los medios de comunicación y la cultura popular comenzaron a reflejar y, a su vez, influir en la percepción pública sobre el espionaje. Películas como James Bond y El espía que sabía demasiado comenzaron a popularizar la figura del espía como un héroe romántico, muchas veces en conflicto con la realidad. Esta romantización del espionaje puede diluir las verdaderas tragedias ocultas tras estas operaciones, ocultando el dolor y el sufrimiento de los que, en nombre de un ideal, se encontraban en la vorágine de la traición. A medida que nos acercamos al final de la Guerra Fría, el clima de espionaje continuó evolucionando. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética, un sentido de incertidumbre se apoderó del mundo. Nuevos enemigos emergían, y el espionaje ganaba nuevas dimensiones. La tecnología digital comenzó a desempeñar un papel cada vez más predominante, transformando la recopilación de información. Los secretos que anteriormente eran transmitidos mediante cartas o telegramas comenzaron a transmitirse por correos electrónicos y otras formas de comunicación digital, donde los risks aumentaban y con ellos la posibilidad de ser desenmascarado. De hecho, el espionaje cibernético se convirtió en una nueva realidad que abrió un mundo de oportunidades y vulnerabilidades. En este contexto, tenemos ejemplos contemporáneos como Edward Snowden, quien reveló en 2013 la magnitud de la vigilancia de la NSA sobre ciudadanos de Estados Unidos y el mundo entero. Mientras que algunos lo ven como un héroe que expuso abusos de poder, otros lo consideran un traidor que puso en riesgo la seguridad de la nación. Este dilema encapsula la dualidad del espionaje: en un momento, puede ser visto como necesario, y en otro como un acto de traición. Los dilemas éticos en el mundo del espionaje siguen siendo objeto de debate. Las decisiones que los espías toman muchas veces son impulsadas por la ideología personal, la ambición o la búsqueda del bien común, lo que complica aún más la narrativa del espionaje. En el fondo, cada acción tiene una reacción, y cada revelación expone la fragilidad de la confianza entre naciones e individuos. El final de la Guerra Fría trajo consigo no solo el fin de un conflicto global, sino también el inicio de una era en la que el espionaje se trasladó a nuevas dimensiones, abriendo un abanico de preguntas sobre lealtades y traiciones. El campo de batalla ya no es solo el paisaje geopolítico, sino también las líneas del código digital. ¿Qué significará el futuro del espionaje cuando el sigilo se logra a través de contraseñas y servidores?
Las historias de los espías de la Guerra Fría nos han enseñado que, sin importar el medio, la búsqueda de información y la manipulación de secretos seguirán moldeando el curso de la historia. En esta narrativa abrumadora de espionaje y contraespionaje, es fundamental recordar que, detrás de cada figura emblemática, hay seres humanos con miedos y esperanzas. Nos enfrentamos constantemente a la pregunta de hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar. A medida que las sombras de la Guerra Fría se desvanecen, los recuerdos de esos tiempos y las lecciones que podemos aprender de ellos se convierten en un faro que guía nuestro entendimiento de la humanidad. Finalmente, el relato de la Guerra Fría y el espionaje no es solo una crónica de espionaje, es un reflejo del espíritu humano. Es una exploración de las luchas internas, los dilemas morales, y las decisiones que, en último término, pueden cambiar el destino no solo de naciones, sino también de aquellos que se encuentran atrapados en la sombra de la historia. Así concluye nuestra travesía por el espionaje en la Guerra Fría, un viaje que nos invita a mirar más allá de la superficie y considerar los complicados matices de la lealtad y la traición en un mundo donde la verdad a menudo se expresa en susurros.